GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Está aquí. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Historia en la Historia, aquí por GDS Radio, en este fin de semana tan largo que, bueno, que nos ha un poco descolocado con respecto, entre otras cosas, a la variación de climas que hemos tenido. Hemos pasado del verano total, del día jueves-viernes, que la gente afortunadamente pudo disfrutar mucho, a un otoño, ahora casi como si fuera principios del invierno, con una temperatura que no supera los 13 grados, vientito del sur. Nosotros aquí, los que vivimos cerca de la costa, nos damos cuenta del viento del sur, porque viene primero el olor inconfundible del puerto de Mar del Plata. A veces decimos de las industrias que están allí instaladas en el puerto, pero también de la lobería, de aquella antigua lobería que han quedado en nuestra memoria y en nuestra identidad como marplatenses, que se ha ido renovando, por supuesto, en sus ejemplares, pero que está siempre en alguno u otro de los lugares del puerto, acompañándonos con esas imágenes de los lobos transitando por la banquina, nadando en el mar. Ahora están llegando los lobos marinos, los elefantes marinos, el lobo de un pelo. Algún día vamos a hacer una nota con las personas que son especialistas en estos animales que son tan interesantes y que nos dan un lugar como ciudad y como ícono que es diferente a cualquier otra ciudad que tenga las características y la dimensión de Mar del Plata, porque lo vincula rápidamente con la naturaleza. Y eso es muy importante, el saber que nuestra ciudad tiene ese vínculo que es indisoluble entre la ciudad y el mar, la ciudad y la naturaleza, la fauna marina que nosotros tanto defendemos, porque sabemos que si no, Mar del Plata no sería la ciudad que es. Y bueno, me contaban gente de la familia que veranea y que además vive aquí en la ciudad de Mar del Plata, que los lobos en estos días han estado allí en la zona de La Perla. Hay uno o dos que entran al mar y afortunadamente vuelven a salir, son de los ejemplares más chicos. Y bueno, es un atractivo más para la gente que lo disfruta mirándolos nada más, no hay que acercarse, tocarlos, porque bueno, están allí un ratito tendidos en la arena y vuelven a meterse en el mar. Era tan habitual antes, porque los que llegaban a la arena era porque estaban enfermos o porque no podían volver a ingresar, pero parece que
en estos días en que ha habido también marea alta por la luna, ha crecido mucho el mar en algunas tarde-noche. Bueno, hemos tenido allí algún entretenimiento que nos ha regalado la naturaleza en la ciudad de Mar del Plata. Esta naturaleza que a veces nosotros, podemos disfrutar y también podemos ver a través de la mirada de otras personas que la retratan en novelas, o siempre mencionamos las novelas de Casaña, por ejemplo, La canción del mar, donde lo vería un rol protagónico, porque la sitúa en los orígenes de la ciudad de Mar del Plata. Y siempre pensamos, ¿no?, en esa convivencia primera con una cultura tan diferente que hacía que cazar los lobos fuera un entretenimiento, así como el tiro a la paloma, ¿no? Esa ciudad que estaba comenzando en los albores del siglo XX, pero fines del siglo XIX, con todo lo que eso traía. No nos olvidemos que el Saladero se estableció aquí en la ciudad de Mar del Plata en los últimos años de la década del 60 del siglo XIX. Es muy, muy lejos en el tiempo, hace 150 años que la ciudad se fundó como pueblo primero, como ciudad después, ya un poco más adelante, en el borde del siglo XX, y que ha ido creciendo en contacto con la naturaleza por estar rodeada por estas sierras y por el mar, pero con esta cultura tan, o este paisaje tan antropizado, tan intervenido por el hombre desde el principio, ¿no? En esos, siempre recordamos el mural de Copini y podemos ver a través de esas primeras imágenes que se nos representan todo lo que fue sucediendo después. En este programa, que es especial porque no tenemos entrevistados, quisimos hacer una historia un poco más relajada, uniéndolo a lo que está sucediendo en este fin de semana largo en el que nos visita tanta gente y en el que hay tantos eventos en Mar del Plata. Sabemos que el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, antes era la única, antes me estoy refiriendo a hace 50 años, por ejemplo, 60 años, el entretenimiento más convocante desde el turismo era la posibilidad de tener el mar y la pesca, el puerto como atractivo. Entonces la gente sin dudas recorría el puerto, comía algo en el puerto también el día viernes, el Viernes Santo, y luego disfrutaba de todo lo que le brindaba el sábado y el domingo de Pascua, por supuesto. Mucha gente, muchísima gente ayer en Sierra de los Padres, pero también hubo mucha gente en la Gruta de Lourdes, que es más joven, digamos, porque la Gruta de Lourdes fue una construcción de la década del 30, un poco más joven de lo que es el resto de las iglesias, por ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia, allí enseñoreándose frente a la plaza hoy, pero en esa loma del puerto de Mar del Plata, para poder aglutinar a las comunidades italianas, sobre todo italianas, aunque los españoles, como es el caso de mi familia, por un lado española, del lado de mi mamá, por el lado italiana, de parte de los primos de mi papá, que estaban en el puerto, todos concurrían a la Sagrada Familia, a San Carlos más tarde, daban la vuelta, iban a misa, iban a la gruta. Ya en el 40, en el 50, era paseo obligado. Hoy en día tenemos para todos los gustos. Tuvimos un fin de semana en el que hubo mucha actividad en la ciudad y todos conviven, todos convivimos. A mí no me gusta hablar de inclusión, sino de convivencia, porque la palabra inclusión es bastante engañosa, porque incluyendo, suponiendo que nosotros estamos dentro de un espacio
en el que hay otros que tienen derecho a estar, obviamente, pero los vamos a incluir como si fuera una cuestión de voluntad. Y yo creo que lo que tenemos que hablar es de convivencia, de convivir desde la cuna con todos, con todos los vecinos, con todos los amigos, con todos los amigos de nuestros hijos, de nuestros nietos, con todos los amigos de nuestros vecinos, que también conforman la comunidad del barrio, porque de pronto vienen de visita a la casa de nuestros vecinos, gente que no vive en nuestro barrio y que sin embargo disfruta de las jornadas que les da el descanso de este fin de semana largo. El convivir me parece que es la palabra más importante. Y la paciencia, más allá de la tolerancia, porque la tolerancia también me parece algo bastante importante. Bueno, es tolerancia, yo te tolero. No, vamos a convivir y a tener paciencia en lo que otro nos trae. Hasta dentro de nuestra propia familia, para empezar, y dentro de lo que es la comunidad más chica, el barrio, luego ampliada a cada uno de los distritos en los que podemos visualizar nuestra ciudad, y luego también a la ciudad toda y a nuestro entorno más vinculado con lo natural, como es toda la zona de Chapalmalal, de Sierra de los Padres, de Batán, de la zona de Camet, el norte, el costado que va hacia Sierra de los Padres y luego se prolonga para llegar a la localidad vecina de Balcarce. Bueno, todo nuestra ciudad es un gran centro regional y bueno, se me ocurrió que dando así una apertura muy grande y muy de manera por allí arbitraria o desordenada sobre la ciudad, podemos incluir todas aquellas actividades que se han realizado hasta ahora en el fin de semana. En la previa a algo que nos debe llamar más a la reflexión, como es la recordación, el homenaje, la celebración de alguna manera de un homenaje a la memoria de lo que son nuestros veteranos de Malvinas y lo que es el Día de la Soberanía, el Día de Malvinas, ¿no? Que también está tan ligado a la historia de nuestra ciudad por la base aeronaval, por todos los marinos, por los que en su momento formaron parte de los que partieron a defender a las Malvinas en el sur y también a los que continúan trabajando toda la vida aquí en Mar del Plata vinculados a la base de submarinos y que tienen también para recordar a aquellos 44 que fallecieron allí en las aguas de nuestro océano, de nuestro mar argentino, en el Ara San Juan. Todos nosotros, inclusive ahora nos enteramos de este homenaje a la primera submarinista que podemos tener como dejando huella en la ciudad de Mar del Plata, que nos contó su historia Ana Colombato hace unas semanas, un par de semanas, y que fue incluida en las 150 mujeres que dejaron huella en Mar del Plata. También formaba parte del grupo de la base de submarinos como submarinista, así como aquellos que combatieron en Malvinas hace tantos años, en 1980. Bueno, de todo eso elegí, de todo este mosaico de identidades, como dice Dejan, que conforma nuestra ciudad de Mar del Plata, elegí una pequeña nota para leer sobre cómo estaba constituido al principio de nuestra historia como ciudad, allá por las décadas del 20, lo que se llamaba la élite de la ciudad de Mar del Plata, para luego poder hacer un recorte sobre lo que también nos cuenta por allí Elisa Pastoriza, por ejemplo, sobre cómo el aluvión
turístico en la época del peronismo, y la gente que se instaló en Mar del Plata y que fue llenando esta ciudad en la que hoy vivimos, más allá del establecimiento de familias que puntualmente tenían que ver con la construcción, aquellos que fueron derivando de las primeras familias, que eran los descendientes de las villas de los porteños, porque recordemos que en los primeros años la población era muy pequeña y fue creciendo por el interés que despertó este lugar, ¿no? Por la naturaleza, como decíamos al principio, por los emprendimientos industriales. No olvidemos que antes de ser ciudad balnearia fuimos como matriz productiva una ciudad industrial, con el saladero, con la exportación de tasajo y luego con el turismo, nuestra principal industria por mucho tiempo, ¿no? Cuando la ciudad se transformó en ciudad balnearia, en villa balnearia, y esto fue bastante vertiginoso, hasta que comenzaron a surgir otras posibilidades de trabajo y de producción. Entonces les voy a comentar una postilla que viene de este libro, que es uno de los libros que siempre estamos comentando, que se llama Mar del Plata, una historia urbana, que es de la Fundación del Banco de Boston y en el que intervienen realmente una cantidad muy grande de investigadores. Ahora, cuando la presentación de este libro, imagínense, se hizo durante el gobierno del doctor Ángel Roy. Y bueno, y nos trae algunas apostillas muy interesantes, de la que elegimos esta primera, que es la que, bueno, si nos acompañan algunas personas que no viven en la ciudad de Mar del Plata o que desconocen un poco su historia, de qué se llamó la élite veraneante. Desde fines del siglo XIX y hasta los años 30, Mar del Plata fue un balneario de élite. En 1928, una guía local de la ciudad daba cuenta de esta característica en los siguientes términos: Mar del Plata es la capital por excelencia de la República. ¿Dónde está el presidente? En Mar del Plata. ¿Dónde están los ministros? En Mar del Plata. ¿Dónde los magistrados, legisladores, etcétera? En Mar del Plata. Mar del Plata es, en suma, la meca argentina en los meses caniculares. Mar del Plata goza de la predilección, a ella le debe todo, de los personajes más poderosos de la República Argentina. El testimonio de referencia muestra cabalmente esta postilla, digamos, que acabo de leer, dice, es de la Guía Social de Mar del Plata, enero de 1928. El testimonio de referencia muestra cabalmente el origen de la mayor parte de los veraneantes en este periodo, desde Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca, hasta Hipólito Yrigoyen, pasando por Alvear. Prácticamente todos los presidentes se recrearon en la ciudad a partir de 1887, sin olvidar los ministros, jueces, parlamentarios, grandes hacendados y financistas como Anchorena, Torkins y Martínez de Oz. También fueron atraídos numerosos intelectuales y destacados periodistas como Paul Grusac, Josué Quesada, Adolfo Bioy Casares, Julio López de Gomara, Alfonsín Storni, Victoria Ocampo. Según el testimonio del conservador marplatense Agustín Rodríguez, esta élite respondía a un círculo cerrado, a una voz de clase que no le permitía más relación social que con aquellos por el mismo considerados sus pares, o sea, por el mismo grupo considerados sus pares. Entre las prácticas sociales que identificaban a los miembros de este grupo, el veraneo en Mar del Plata era un rito obligado, completamente indispensable para un complemento de la vida aristocrática de Buenos Aires, por el cual las familias son capaces de hacer cualquier sacrificio, aún a expensas de aperturas y necesidades ulteriores. Como señalaba en un tono bastante mordaz
Benjamín Solari, bajo el seudónimo de Bonsiu Curel. Esta homogeneidad de la élite se relativiza y cobra distintos matices al aproximarnos a ella a través del testimonio de uno de sus miembros, Elvira Aldao de Díaz. Entre las ricas descripciones que ofrece en su libro, señala las divisiones también tajantes que a veces surgían en su interior. A medida que las actividades estivales se complejizaban por el lujo y la magnificencia, fueron apareciendo tiranteses desagradables que distinguieron a la crema de la sociedad embatida. O sea, había la crema y estaba la crema batida, que era la encumbrada y la sin batir. La división se planteó en los ámbitos más importantes de ese digamos, conglomerado social. El salón del Hotel Bristol recibía en su zona norte a las copetonas y en la zona sur a las sin copete. La confitería La Brasileña de la Rambla tenía un sector para las primeras y que se lo llamaban irónicamente el corral de las vacas finas, mientras que en el salón del Ocean Club un gran reloj de pie servía de mojón fronterizo para los dos grupos. Fíjense lo que es esta crónica, que es una crónica del libro de Aldao de Díaz, Elvira, Veraneos Marplatenses, de 1887 a 1923. Este libro lo tengo en algún lado y bueno, me resulta muy gracioso ver cómo dentro de la misma élite que venía a veranear de Mar del Plata estaban estas críticas tan irónicas entre unos y otros que hacía que realmente hubiera todo un tinte de una separación entre los mismos miembros, según por supuesto su poder económico, político y demás, ¿no? A juzgar por las denominaciones señaladas, estas divisiones afectaban más a las mujeres que a los hombres. Los hombres tenían entre sí un trato más diferente, más ameno entre todos, estaban en contacto más directo con los intereses económicos que sus esposas. Las damas se encargaban de la elaboración y custodia de las sutiles diferenciaciones que velaban tales intereses. Bueno, las familias ricas tomaban sus vacaciones en Mar del Plata desde el mes de noviembre, permanecían en edad hasta Semana Santa, que estarían sus vacaciones de 4 meses, fines de marzo, principios de abril, generalmente en viviendas que eran propias. Por tales razones, podían considerarse residentes más estables que los turistas de etapas posteriores, con menor permanencia temporal, que eran clientes de hoteles y pensiones con una gran rotación. Hasta la década del 30 y sobre todo hasta la inauguración de la Ruta 2, que fue en 1938, el grueso de aquellos habitantes temporarios llegaban por el ferrocarril del sur desde Buenos Aires. Solo se hizo un intento de utilizar la vía marítima a partir de la inauguración del puerto, que fracasó por no convenir a la empresa, que era la empresa de la familia Mianovich, luchar con el ferrocarril. Los testimonios orales dan cuenta de los viajes de la época. Durante la temporada, ciertas formaciones ferroviarias enganchaban vagones cargados especialmente con el equipaje de las más importantes familias estancieras, al parar en las estaciones cercanas a sus establecimientos. Imagínense que para llegar aquí a Mar del Plata tenían que atravesar toda la zona productiva de la provincia de Buenos Aires, la zona de Dolores, de Bransen, todos los lugares donde había cercanía de estaciones, Chascomús. Entonces iban parando y se iban subiendo, y en algunos lugares eran paradas de estancias realmente. El de Sama, por ejemplo. Paraban en las estaciones que eran cercanas a los establecimientos, e incluso guiaban los ramales. Por ejemplo, hay una vía que llega hasta Pinamar hoy en día, que era similar lo que sucedía, porque recuerden que Pinamar era digamos, arroyo de la familia Guerrero. Ahí está Juancho, una estación que está
en un lateral. Bueno, todo eso tiene que ver con la formación también de la historia de la provincia de Buenos Aires. Durante la temporada 1886-1887, la élite, con su servicio de mucamos, cocineros y cocheros, concluía su viaje a la estación norte, que es la que existe hoy como ferroautomotora, y se trasladaba en coches de alquiler por la avenida América, que hoy es Ludo, hacia la costa. A partir de 1911 pudo descender en la estación sur o nueva, que es la actual terminal, la que fue la terminal de ómnibus, actual Centro Cultural Estación Sur, la cual funcionaba únicamente durante el verano para acercar a los veraneantes a sus residencias de la Loma. Las particularidades del verano de la élite en Mar del Plata. Luego uno va sabiendo por los mismos censos que están en este libro y también en otro que voy a compartir en el próximo bloque, que tiene que ver con la parte de la población estable, de aquella población estable de la que descendemos muchísimos, innumerables decenas de miles de marplatenses que fueron constituyendo la población estable para, de alguna manera, asistir y dar servicio a estos veraneantes en principio, pero luego esa gran masa de veraneantes que fue llegando a la ciudad y que fue construyendo la ciudad a través de la ley de propiedad horizontal, por supuesto, pero entre la década del 30 y del 40, los famosos chalecitos, la posibilidad de alojarse en hoteles, luego en hoteles cada vez más numerosos, hoteles medianos, no tan lujosos, a los que podía acceder la clase media alta de la República Argentina, y luego sí el crecimiento exponencial de la ciudad con la propiedad horizontal y con el turismo de masas, que fue el turismo social, el turismo que debemos a la sindicalización de los hoteles también, ¿no? Y ese crecimiento enorme y la posibilidad de una gran cantidad de gente de venir a veranear a la ciudad de Mar del Plata, y que hizo que creciera también en ofertas de servicios y de el afincamiento de personas que trabajaban para el turismo y también para las otras industrias que por supuesto constituyeron el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, empezando por el desarrollo de la construcción, la industria del pescado, todo lo que hace a nuestra identidad como ciudad, como polo económico también de la provincia de Buenos Aires, con la importancia que tiene la ciudad de Mar del Plata. Para terminar este bloque, y mientras agradecemos enormemente esta posibilidad que nos da GDS Radio, nuestra querida radio aquí en la ciudad de Mar del Plata, extendiéndonos por internet a donde uno vaya a saber que está llegando, invitando a todos a que vengan a Mar del Plata, que es una ciudad maravillosa. Podemos decir que de esa industria que comenzó como industria y como producción y como servicio, lo hemos visto en nuestra charla del paisaje productivo rural, cómo se fue desarrollando todo ese cordón frutihortícola para abastecer, en principio en pequeña escala y luego cada vez más, a los veraneantes de la ciudad de Mar del Plata. Hemos tenido en este fin de semana la posibilidad de tenerlos en la Villa Mitre. Agradecemos mucho a la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal el interés que despertó el poder, de alguna manera poner en valor nuestra villa y, por otra parte, arreglar aquello que es imprescindible, por ejemplo, los techos, poder pintarla, poder tener todo el museo en funcionamiento de la mejor manera para la cantidad enorme de investigadores y de niños y jóvenes que van durante el ciclo lectivo a la ciudad, a la villa. Una muestra de todo lo que es esa producción que fue tomando relevancia y realmente distingue a la ciudad y es parte de su identidad en este evento que se llamó Street Food y que fue encabezado por una serie de productores muy jóvenes
con el apoyo también que tuvimos de la Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura, el director de Cultura, Francisco Taberna, que nos permitió, bueno, poder acompañar, ¿no?, esta iniciativa de street food y demostrar a través de los stands gastronómicos, pero también de charlas que se dieron. Tenemos mucho para agradecer. Tenemos que agradecer al Ocean Club, que nos prestó 50 sillas, de las sillas Mar del Plata, también a Bárbara Favole de Niño Lobo, que fue la que un poco es la cara visible de toda esta organización, y pensar que así como eran pioneros y emprendedores aquellos que llegaron a la ciudad, que de los que descendemos todos, pero ahora descienden también nuestros hijos y nuestros nietos, si no estamos muy errados, con respecto a las ganas de hacer. Entonces creo que eso también fue semilla de nuestros antepasados, y por eso tuvimos este evento tan lindo en Villa Mitre, en el que nosotros como asociación de amigos hicimos solo lo humildemente a nuestro alcance, que fue acompañar un enorme trabajo de una cantidad de jóvenes que estuvo allí contando lo que hace. Además estuvieron del proyecto Viralata, estuvo Hernán Viva, estuvo Federico Muro, todos contando cómo producen de manera amigable con el ambiente. Así que fue muy interesante. Ya iremos dando cuenta, sobre todo en nuestras páginas, agradeciendo todo lo que sucedió en el Archivo Museo Histórico Municipal este fin de semana, y que siempre tiene actividades, y les pedimos que se acerquen para solicitar su turno para las visitas educativas y demás. Y también hubo otro evento muy importante que al que estuvimos gratamente invitados. De manera muy personal quiero agradecer a Daniel Bertaño, que hizo una invitación a periodistas que conoce, y que nos distinguió con esa invitación, que venía del día anterior, que fue el viernes, que fue una gala que hizo con Abel Pintos, la fundación del Hospital Privado de Comunidad, su coro en realidad, y que fue a total beneficio del Hospital Materno Infantil de Fundami. Todo organizado con la iniciativa de Marcelo González, que es el dueño de Teatro Tronador, y también de los medios que nos invitaron también a recorrer muy amablemente. Quiero decir, Mar del Plata tiene un abanico tan enorme que es difícil contar todo lo que se hizo durante el fin de semana. También hubo muchas actividades, porque tuvimos la noche del turismo y la cultura en todos los museos durante el día jueves. Así que ahora vamos a disfrutar de un tema musical y vamos a continuar aquí contándoles estas pequeñas apostillas de la historia de Mar del Plata, que se vinculan tanto con lo que sucede en la ciudad en el día de hoy. Por eso este programa se llama Tu historia en la historia. Vamos a un tema musical y continuamos aquí con ustedes. Difíciles fui azotado contigo, al ser enviado a la guerra con valor. Atrincherado
Piazzolla como siempre, pero anteriormente Días Difíciles, del grupo de rock marplatense Suspensivos, que tiene en su letra un homenaje también, una recordación de lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Y bueno, debemos recordar que el 2 de abril de 1982 fue si lo recordamos en el tiempo, lo que sentimos los que teníamos cierta edad ya como para comprender lo que estaba sucediendo, fue una operación secreta le había a la usurpación británica en las islas. Así se lo presentó en su momento, y el otro día me pedían justamente la directora del archivo si le podía llevar unas fotos que yo tengo de los diarios de la época sobre una mesa, porque en esa época comprábamos el diario. Ahora es bastante complicado hacerlo diariamente. En ese momento comprábamos La Capital, La Nación, según si era un día como para recordar. Y teníamos el registro a través de las fotos, si bien ellos tienen, por supuesto, los ejemplares del momento, pero la foto de todas las tapas era realmente impactante. ¿Qué es lo que sentimos muchos, los que tenemos, como decíamos al comienzo de este programa, una relación familiar o personal o por conocimiento o por vivir en una comunidad que tiene relación con lo que son las Fuerzas Armadas? En ese momento nosotros, en nuestra mayoría, con de que estaban involucradas de manera con el ámbito aeronaval o también de infantería, porque se trasladaron cantidad de efectivos a las islas, fue el enorme temor de que sucediera lo que luego sucedió, ¿no es cierto? Yo ya no tenía a mi padre, que había fallecido 10 años antes, pero sí tenía muchos padres de amigos de mi edad, que tenían que ver con lo que era, entre otras cosas, la base de Punta Indio, que fue donde nació la aviación naval. Fue una base siempre dedicada a eso, a la instrucción de efectivos. Había mucha gente en la base en ese momento y muchos de ellos fueron trasladados al lugar del combate. En aquel 2 de abril de 1982,
1962, Malvinas continental, una operación secreta le había puesto fin a la usurpación británica en las islas. Uno de los oficiales que participó en el desembarco cuenta en una nota de Infobae, David Esteban, que es un coronel retirado del ejército argentino justamente, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de la Defensa y asesor del Ministerio de Defensa, cuenta, todos los veteranos de Malvinas lo recuerdan, inclusive nosotros debemos recordarlo y tenemos para eso un lugar, un memorial en la Diagonal Alberdi, el Monumento a los Caídos en Malvinas, que fue restaurado hace poco tiempo y siempre está puesto en valor. En su momento fue restaurado por Constanza Dieci y siempre tiene una guardia y una vigilia. También hemos participado en las vigilias de Malvinas. El último año, en 2019, me tocó estar justamente allí en la vigilia de Malvinas y en el acto recordatorio cuando fue el aniversario de la gesta de Malvinas en mi pueblo, en la localidad de Verónica, donde había una gran cantidad de excombatientes, de veteranos y de soldados que hicieron la vigilia durante toda la noche. Dice, tras la guerra de Malvinas, Daniel Esteban fue distinguido con la Medalla a la Nación Argentina al Valor en Combate, una de las máximas condecoraciones que entregó el país para reconocer a quienes se destacaron por sus méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria. Siendo teniente primero en el Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino, con asiento en la localidad chubutense de Colonia Sarmiento, Daniel Esteban vivió momentos históricos con sus oficiales, suboficiales y soldados. Ellos integraron la fuerza que desembarcó el 2 de abril de 1982, recuperaron las Islas Malvinas usurpadas por Gran Bretaña desde 1833. Malvinas, a 42 años de la operación secreta que inició el desembarco, en el recuerdo de este hombre, de Daniel Esteban, dice: nosotros no teníamos ninguna información de que se estaba por iniciar las operaciones para recuperar la soberanía de Malvinas. El teniente coronel Seineldin, jefe del regimiento, había viajado a Bahía y a él le habían dado algún tipo de orden preparatoria o información previa. Mientras con nuestros soldados seguíamos con la instrucción de siempre. Lo cierto es que para el 26 de marzo de 1982, y con los sucesos en desarrollo en las Islas Georgias, la Junta Militar comenzaba a elaborar en absoluto secreto la acción que tendría por objetivo la recuperación de las Islas Malvinas. Mientras tanto, en Sarmiento, el jefe del 25 reunía a todo su personal. Allí habló de cómo se iba a organizar el regimiento. Una sola compañía iba a desembarcar en el día de la operación. Las otras iban a llegar después por modo aéreo. Sobre los detalles de aquel encuentro, Esteban es contundente. Cuando el teniente coronel impartió esa orden preparatoria, nos pidió estricto secreto, incluso con nuestras familias. Y por supuesto, hacia debajo de la cadena de comando, nada. No podíamos decir nada. Nuestros suboficiales y oficiales se enteraron de la operación cuando estábamos embarcados. Sin embargo, para el héroe de Malvinas, a los ojos del resto del personal, era obvio que algo se estaba gestando. Se notaba que había una preparación para una navegación. ¿Por qué? Porque compramos, por ejemplo, pastillas de Dramamine, que eran para los que tenían problemas en la navegación. Después, obviamente, veían que el grupo de artillería 9 nos prestaba ametralladoras. Obvio que los más experimentados se daban cuenta de que algo más importante estaba sucediendo. Entonces, a 150 kilómetros de la localidad de Comodoro Rivadavia, el Regimiento 25 organizó a una de las compañías más emblemáticas del ejército, la C. No tenían armas pesadas, pero sí contaban con los mejores soldados, suboficiales y oficiales. Estaba conformada por 3 secciones. La idea es que la única compañía del ejército que iba a desembarcar represente todo el regimiento. Para eso se seleccionó a una sección de cada una de las compañías de la unidad, cuenta Daniel Esteban, al tiempo que explica que la elección se realizó en base a los resultados obtenidos durante una evaluación que se solía
tomar tras la finalización del periodo de instrucción básico de los soldados. De esa manera, los mejores calificadas fueron las que participaron de la operación. La del subteniente Roberto Oscar Reyes, que era de mi compañía, dice Esteban, luego la del subteniente Juan José Gómez Centurión, de la compañía B, y finalmente la del teniente Roberto Esteves, fallecido en Malvinas, que era de la compañía A. A ellos se sumaba la sección de aspirantes a oficiales de reserva, soldados que tenían estudios universitarios finalizados o en curso. La orden que él y su gente habían recibido consistía en desalojar a los Royal Marines y posteriormente esperar la llegada de una fuerza de seguridad. Luego de eso regresaban al continente. En algún momento dijeron que podía ser que las esposas también vayan. Algo así dijo Seineldin. Creo que en la idea de transmitirnos tranquilidad. Dice, de todas maneras, insiste, él sospechaba que habría una respuesta por parte de Gran Bretaña. Se trabajó en el planeamiento con análisis de supuestos sucesos que podían ocurrir. Inglaterra no reaccionaría militarmente, Estados Unidos mantendría una neutralidad complaciente, o si Inglaterra reaccionaba, estábamos en capacidad de... ¿Por qué el regimiento 25 había sido el elegido? Creo que por el prestigio y porque estaba cerca de la zona. Además, son tropas que estaban aclimatadas al frío y al viento. Respondió Daniel Esteban, al tiempo rescata que además la cúpula del ejército había decidido enviar a sus mejores oficiales al sur. Eso lo hizo el general Galtieri porque sabía lo que iba a pasar. Nosotros no. Los primeros días del otoño habían llegado al valle del río Senger, en la localidad de Sarmiento. Esteban, con tan solo 28 años en ese momento, llevaba sobre sus espaldas, y por qué no conciencia también, el peso del secreto de una misión histórica que en pocas horas se enfrentaría a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. A esto se le sumaba un pensamiento. Sabía que, considerando el poderío aéreo y naval, Inglaterra no se quedaría de brazos cruzados. Durante su última cena antes de la guerra con su esposa y su hijo de apenas unos meses, comió milanesas con papas fritas, su plato favorito, el banquete previo a la gran batalla, como aquel que, de acuerdo a la Ilíada, Aquiles mantiene con Agamenón. En la obra de Homero, el héroe de Troya sabe que morirá. Daniel Esteban era consciente de que la suerte podría no estar de su lado. La veía como una operación complicada, creía que el Reino Unido no iba a tolerar un cachetazo histórico de esa magnitud, y sí iba a haber una reacción, y si la había era para ganar, pero eso lo hablaba con mis oficiales, nunca con los suboficiales ni soldados, a quienes les transmitimos el mejor espíritu. Les decíamos que íbamos a sostener nuestra soberanía y que se trataba de una reacción del pueblo argentino tras tantos años de humillación al no querer cumplir con los designios de Naciones Unidas. Lo hacíamos por nuestra patria, nuestra tierra. La Virgen María. Cuando inicialmente recibimos la orden, la operación se llamaba Azul. Luego, por pedido del teniente coronel Seineldin e invocando la protección de la Virgen del Rosario, se pasó a denominar Operación Rosario, comenta este teniente coronel. Y así llegó a pensar en esto como en una rebelión contra las invasiones inglesas. Dicen que en las invasiones inglesas volvíamos a enfrentarnos a los británicos después de tantísimos años, ¿no? De cientos de años, de 100 años, y en aquel tiempo Santiago de Liniers le había hecho una promesa a esta advocación de la Virgen María y de la Virgen del Rosario a cambio de su intersección para lograr la reconquista. Salvando las distancias, 176 años después, la situación se repetía. Por eso lo pusieron bajo la advocación de la Virgen del Rosario. De aquel 2 de abril de 1982 a este 2 de abril han pasado muchas cosas y sabemos muchas cosas. Y a través de lo que relatan los excombatientes, como Daniel Esteban y como tantos otros aquí en la ciudad de Mar del Plata, sabemos también que la ciudad de Mar del Plata lo sufrió. Nosotros lo vivimos en carne propia, pero muy lejos del área de combate. Todo lo que fue la Patagonia, las ciudades costeras, las propias ciudades que estaban
más cercanas a la línea de operaciones, las bases que estaban en la costa de Patagonia, a la última del sur, en Tierra del Fuego y también en La Cruz, sufrieron los combatientes y también los familiares estos momentos de oscurecimiento de las viviendas, el ataque aéreo, la complicidad de alguna manera que se vivió o que se sintió con naciones como Chile, como el abastecimiento que se le dio a las fuerzas en el último lugar donde podían abastecerse de combustible, que era Uruguay, y sin embargo otras naciones nos acompañaron, como fue Perú, por ejemplo, y bueno, de eso ha pasado mucha agua bajo el puente, ha pasado mucho de lo que hemos vivido, han quedado muchas secuelas, porque también fuimos muy ingratos con los que volvieron de las Malvinas, no les dimos el lugar en ese momento que se merecían, no los tratamos como se merecían, y mucha gente lo sufrió y luego en su vida con el peor de los recuerdos, con secuelas físicas y psíquicas, y debemos de eso hacernos cargo y también seguir diciendo que las Malvinas son argentinas y que tienen un gran potencial económico también, y que debemos construir desde la diplomacia una mejor manera de volver a ese territorio y una manera de recuperar lo que es nuestro. A tantos años, ¿no?, de la gesta de Malvinas, un recuerdo enorme para todos los que combatieron, para los que murieron y dejaron allí su memoria y su lugar tan lejos de casa, como dice Raúl Porchetto en su canción. Bueno, nos despedimos en este día un poco gris también, de este otoño recién comenzado marplatense, y les prometo, como siempre, para nuestra próxima emisión, esto que fuimos hablando, ¿no? Voy a tratar, no lo prometo porque a veces los tiempos de las personas que están dedicadas a la docencia son difíciles, pero Elisa Pastoriza, que nos cuente sobre la Mar del Plata de mediados del siglo XX, que fue la Mar del Plata, que de alguna manera está terminando de construirse ahora, ¿no?, con los edificios en altura, con un cambio en el paradigma turístico y con nuestra voz siempre presente para defender aquello que es nuestra identidad, que es nuestro patrimonio, y que no queremos que se vea afectado bajo ningún argumento de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Así que hay muchas cosas para conversar, pero siempre volviendo a pensar en que esta ciudad tiene una historia y que nosotros somos los guardianes de esa historia, pero también somos los que, de alguna manera, por conocer esa historia, podemos proyectar un futuro mejor y mejor calidad de vida. Les dejo un saludo, muchísimas gracias, Guillermo San Martín, como siempre, aquí en nuestro programa de todos los lunes, Tu historia en la historia.
al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, ¿qué nos podrán hacer? Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emocionará y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, porque estuve matando. GDS, la radio que nos une. Radio que buscabas. www.gdsradio.com